Nací después de la unificación. Solo he conocido la seguridad y protección del imperio. Digo esto porque me han contado que en esa época, antes de la unificación, durante la vieja noche, eso no sucedía. Nosotros, los humanos, habíamos presenciado horrores tan grandes que apenas se notaban entre la oscuridad de esos tiempos. Pero entonces llegó el emperador y derrocó a los tiranos y devolvió la cordura a Terra, la cuna de la humanidad. Se dice que los hombres fuertes crean buenos tiempos. Yo fui producto de esos buenos tiempos y ya sabes lo que dicen sobre los buenos tiempos. Yo era blando, todo lo éramos. Y cuando sucedió, fue el peor momento de mi vida, cuando debería haber sido el mejor, mi recuerdo más brillante. Me paralicé. No fui el único, muchos de nosotros lo hicimos, pero yo me deshonré a mí mismo. Me estoy adelantando. ¿Había trabajado tan duro? Sí. Era consciente de que si hubiera nacido en otra familia, en una línea menos saludable, nunca habría tenido esta oportunidad. Pero así fue y lo hice. Y eso no le restó valor a ninguno de mis logros. Porque yo había trabajado duro, tan duro como cualquier trabajador, incluso más duro. Me esforcé día y noche, nunca fallando, nunca evadiendo, nunca perdiendo el tiempo, ni holgazaneando, porque sabía lo poco que tenía. Porque cuando hay inmortales entre ustedes, las cosas se ven con mucha más claridad. Mi abuelo fue uno de los últimos en rendirse ante el emperador de la humanidad, aunque lo odiaba. Claramente fue la decisión correcta. Y el emperador no ha envejecido ni un solo día desde su encuentro. Desde el día en que aceptó que mis antepasados aceptaran lo inevitable. Eran puntos estáticos, estos mortales. La lluvia caía, el sol brillaba, el mundo giraba alrededor del sol. Y existían el emperador y sus primarcas. Eran atemporales, inefables e infalibles. Protegerían a la humanidad durante todos los días de nuestra existencia. Nos guiarían hacia un futuro brillante y nuevo. Sin embargo, este hecho, esta pequeña cosa, parecía habernos cambiado a todos, de alguna manera. Sabíamos lo valiosa que era la vida, el tiempo que se nos daba en ella, porque teníamos algo con lo que compararnos. La atemporalidad del emperador y sus hijos, incluso sus legiones, sus ángeles de la muerte, parecían ser eternos. Nunca sucumbir ante la dura verdad de la realidad, del tiempo, el debilitamiento del cuerpo, la siembra de la mente, el avance hacia la fecha que sería nuestro último día. Ellos no lo sabían, incluso ellos como Astartes. Así que no era difícil ver por qué eran tan venerados cuando él adoraba. Si no estuviéramos en una era de iluminación, de lógica, de progreso, seguramente nos habríamos arrodillado y llorado ante su llegada. Cualquiera de ellos, sus muchas formas de transhumanos, su guardia custodio, sus marines, sus primarcas o él mismo. Era difícil, a veces escuchaba de otros, difícil saber eso, no importaba lo que hicieras, qué tanto te esforzaras, cuánto lucháramos, ninguno de nosotros jamás se acercaría siquiera a sus logros. Y solo teníamos una vida, solo una. Ellos tenían toda la eternidad para aumentar su leyenda. Imagínate eso, ser un Alejandro o un César, pero poder acumular logro tras logro, gloria tras gloria por toda la eternidad. Sin fin, sin detenerse, sin debilitarse ni volverse frágil. Lo tenían todo, como decían algunos, en términos susurrados, murmurados en rincones oscuros de los pasillos, o cuando el AMASS fluía demasiado libremente. Envidia, incluso aquí en terror, era común. Pero yo no podía verlo de esa manera, no podía imaginarme siendo un sirviente de la humanidad, su guardián y protector, su general y su luz más brillante. Pero saber que tus pruebas nunca terminarían, que tu papel sería para siempre.
Imagina que en cierto modo los compadecí, no de una manera negativa o vacía ni condescendiente. Nunca eso, pero sentí por sus pruebas, por la carga que aparentemente nunca se levantaría de sus hombros. Y desde mi perspectiva era imposible no agradecerles. Estar en deuda con ellos, saber que se necesitaban sus habilidades sobrehumanas, como ningún hombre mortal podría asumir esta responsabilidad sin fin, se les pidió que lo hicieran para siempre. Conozco la propaganda. Cuando la galaxia esté libre de la mancha de los senos, cuando las estrellas hayan sido sometidas, cuando los enemigos de la humanidad hayan sido derrotados, cuando su odio hacia nosotros haya sido vengado. Cuando estuviéramos a salvo, entonces podrían dejar sus mantos, y solo entonces. Pero no podía comprometer esto, porque la galaxia es tan grande, sus horrores tan variados, sus peligros tan numerosos. No veía un final para su deber. Y con esto no quiero faltarle el respeto a sus habilidades, su ardor, su convicción. Si alguien podía dominar la galaxia, entonces sin duda era el emperador y sus hijos. Pero tenía esa sensación de que nunca serían libres. Nunca podrían decir que esto se ha logrado. Ahora podemos descansar. Porque siempre hay más enemigos, siempre hay más desviados que senos en las regiones oscuras y ocultas de la galaxia. Siempre. Y así despertaba cada mañana con este sentimiento mi motivación. Los ayudaría, los apoyaría, exaltaría sus virtudes, daría crédito donde se lo merecieran. Era todo lo que tenía para dar. Pero lo daría, registraría sus hazañas, sería uno de los principales. Quien sería testigo de sus dificultades, mostraría al resto de la humanidad lo que se estaba haciendo en su nombre, qué sacrificios se estaban haciendo por su protección, por su seguridad. Sería un recordador. Y mi arduo trabajo dio frutos, porque se suponía que este sería mi día. Había otros, por supuesto. Unos 20 fuimos elegidos de la región, entre poetas, cantantes, artistas y bailarines. Incluso yo era historiador, y uno muy bueno, porque de lo contrario no estaría entre los elegidos. Mi exhaustiva historia del rey innombrable y sus no nacidos fue lo que me hizo cruzar la meta, eso creo. Lo que me hizo destacar, me dijeron que no fue la minuciosidad ni el detalle de mi trabajo, sino el análisis lo que me había hecho ganar el lugar. Mis padres estaban tan orgullosos, éramos de una casa menor, así que ser elegido fue un gran motivo de orgullo para mi padre. Mi hermano, el primogénito, también ganaría algo de prestigio en la corte gracias a eso. Y soñaban con recibir mensajes personales y noticias directamente de la vanguardia de la cruzada. Yo les contaría información jugosa que podrían usar para mejorar su posición en la corte. Todos adoraban los informes del frente, la gloriosa letanía de victorias que llegaba constantemente al mundo capital y se difundía con tanto alarde. Era una época de constante júbilo. Porque a pesar de las dificultades y privaciones que todos experimentábamos, sabíamos que era por la razón correcta, por la causa correcta. Estábamos ganando. Los gloriosos ejércitos de la humanidad eran liderados por el maestro de la humanidad y sus hijos transhumanos. Simplemente no podían ser derrotados. De hecho, con la excepción de los oscuros años de los genocidios Rang-Dang, parecía que no había nada en la galaxia que pudiera resistir a nuestros ejércitos. Nuestras legiones, nuestros marines espaciales. Pero en todos mis estudios, en toda mi incansable actividad y en todo mi orgullo secreto por mi inteligencia, nunca me había aprovechado de los visores seleccionados. Lo traté todo como una tarea académica, un reto. Y a pesar de cuánto tiempo dediqué a su estudio, de cuánto creía conocerlos, sus pruebas, sus luchas secretas, sus dificultades, nunca había visto a uno moverse, ni una sola vez. ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo? Pero entonces, ¿cómo podría no saberlo? Tenía un nombre, era una condición conocida, una reacción realista y lógica, identificada, catalogada y anotada.
Sin embargo, extrañaba eso tanto como mi propia situación. Fui un tonto. Llegó el día. Estaba tan emocionado que casi explotaba, como siempre. Mi familia intentó tranquilizarme, hacerme reír, pero no ese día. El evento debía ser solemne antes de volverse una celebración. Era una recompensa, pero una ganada con mucho esfuerzo, y no había nada gracioso ni de qué bromear. El honor de todo esto. O eso pensé ese día en que iba a recibir mis papeles, mi misión, mi estatus como recordador de parte de uno de los hijos del emperador en persona. Uno estaría ahí para entregarme mi cometido. No lo podía creer. Sabía que conocería a uno en mi nuevo papel. Pero siempre estaban fuera luchando, haciendo lo que nacieron para hacer, liderando las flotas y ejércitos de la cruzada. Pero uno había venido a Terror. Brevemente es cierto, pero uno había regresado y les habían asignado mi ceremonia. Vería a uno de primera mano. Creí que estaba listo y que mi mayor reto sería no hacer 1000 preguntas mientras esperaba, hasta que me asignaron a una flota antes de interrogar a uno de estos seres de luz. Y estaba irritable con mi familia por los nervios, pero ellos me conocían, así que dejaron de insistir, dejaron las bromas, solo se sonrieron entre ellos mientras nos dirigíamos a nuestro transporte. Y me sentí como un señor del imperio cuando volamos por los aires. Mi nuevo uniforme, impecable, mi identificación e invitación apretadas contra mi pecho con tanta fuerza. Di lo que imaginé sería una de mis últimas miradas al terror, porque pronto me enviarían a la cruzada. Tenía que grabar la memoria de este lugar en mi mente, para poder explicar las diferencias entre este y las muchas miríadas de mundos que vería. Para poder explicarle a los habitantes de la corte en palabras que ellos entendieran, sabía que vería esplendor y horror más allá de la comprensión de cualquiera que permaneciera en terror. Yo era uno de los elegidos. Bajamos y caminamos despacio al núcleo del lugar. Un día de verano, la luz brillante, el aire tan fresco como se podía esperar en medio del terror. Era el día perfecto, el lugar perfecto. Me uní a los otros candidatos, los elegidos, mientras estábamos de pie frente al escenario, todos mirando hacia el podio vacío. Detrás de nosotros, sentados en filas de sillas, estaban nuestras familias y amigos, la alta nobleza del terror reunida para un momento de gloria. Pero fue entonces cuando sucedió, el momento que nunca podré recuperar, el momento en que el rumbo de mi vida cambió, mi vida proyectada terminó. Porque llegaron tarde, todos sabían que su momento señalado había llegado y se había ido. Pero, curiosamente, para una audiencia que no estaba acostumbrada a esperar por nada, no había ese murmullo de conversaciones en aumento de fondo. No había ningún murmullo de quejas, y los susurros entre familias o entre quienes estaban sentados cerca eran casi inexistentes. Estábamos esperando a un hijo del emperador, un primarca. Sin importar la demora, todos sabíamos que era por las mejores razones posibles. Él estaba ocupado, así que esperaríamos. Entonces sucedió. Quizá debido a la tardanza, quizá porque éste no estaba familiarizado con su efecto en los mortales comunes. Pero sucedió. El telón del escenario se abrió, pero mientras lo hacía, ellos ya se estaban moviendo. Tal economía de movimiento, tal velocidad, tal confianza. Los seres avanzaban enormes, cubiertos totalmente con armaduras de guerra, y sobresalían sobre todos los demás. Pero con la posición elevada, solo empeoró las cosas. Había 2 astartes a cada lado de él. Su armadura brillaba bajo la luz de la mañana. Sus pasos resonaban tanto en el mármol pulido que el eco se escuchaba por toda el área. Ahí estaba él, un gigante que hacía ver pequeños hasta a los marines espaciales junto a él. Era imponente su porte, imperioso, de otro mundo casi inexpresivo. Y algo dentro de mí se rompió. No fue solo el tamaño, la armadura, la intención, la ola de agresión que nos golpeó a todos como un tsunami, como una bofetada en la cara. Pero esto fue solo el impacto inicial.
era la forma en que se movían. Imposible, su velocidad, sus brazos se volvían borrosos mientras los subían y bajaban al marchar. Y marcharon hacia nosotros. Eso nos afectó a la mayoría de nosotros. Escuché gritos, escuché sillas volteadas y gente retrocediendo aterrorizada. Pero no los vi, ni siquiera podía ver a las personas a mi alrededor, ni a mi lado, ni detrás de mí. Ni siquiera a los pilluelos que se colaron en lugares altos para ver al Dios viviente que conoceríamos. Todo lo que podía ver eran a los marines y a su amo. Me consumía. Estaba clavado en el lugar, incapaz de respirar, por si llamaba su atención. No podía cerrar los ojos y detener el quiebre de mi mente, de mi futuro. Simplemente me quedé ahí parado. Y entonces empezó. Mientras la multitud se alejaba, abrí la boca, con los ojos bien abiertos, y salió un ruido. Un lamento como una alarma que surgía desde mi estómago, pasaba por mi pecho y salía por mi boca. Simplemente me quedé ahí, llorando mientras mi orina corría por mis piernas temblorosas. Nunca había visto uno, nunca. ¿Cómo iba a saber que me humillé a mí mismo? El Titanic, que parecía confundido por un momento, luego asintió con la cabeza. Sabía que le habían advertido o prevenido, al parecer, pero no le prestó atención cuando llegó. Había sido uno de los últimos en ser encontrado de todos ellos. En los días que siguieron, inventé 1.000.000 de excusas para él, pero no importó. El daño ya estaba hecho. Él tomó medidas de inmediato. Él detuvo su caminata hacia el podio y extendió las manos mientras avanzaba lentamente. Ahora sus marines se detuvieron con un solo gesto de la mano. Habló despacio, habló con calma mientras se acercaba al podio y se detenía ahí. Comenzó un saludo conocido y bastante extenso en nombre del emperador. Como todos éramos de alta cuna, conocíamos las palabras y su familiaridad calmó a todos los presentes. Luego siguió, y sus tonos fuertes tranquilizaron a todos. No más gritos, no más retirada. Avergonzados, la mayoría volvió a tomar sus sillas y se sentaron de nuevo, cautivados por su discurso. Lo hizo con tanta calma y le dio la vuelta al evento, e incluso se mantuvo tranquilo. Cuando continué mi llanto, él simplemente me miró a los ojos con tanta dulzura, con tanta comprensión, y los cerró, luego los volvió a abrir lentamente. Y sonrió, la sonrisa más cálida que he visto en mi vida. Me sonrió y asintió con la cabeza, luego volvió a mirar alrededor de la multitud. Y me tranquilicé, cerré la boca, pero aún no podía moverme. Estaba paralizado, era una estatua. Y cuando llamaron los nombres para que los recordados asistieran, ni siquiera mencionó el mío. Estábamos en orden, así que él sabía mi nombre y lo omitió. Al final yo parado ahí solo. Bajó del escenario y lentamente, también muy lentamente, caminó hacia mí con los brazos abiertos en señal de saludo. Para todos, debió parecer un pastor intentando calmar a un Grox asustado. No pude hacer nada más que quedarme mirando mientras él ocupaba toda mi visión. Me sonrió de nuevo, pero había un matiz de tristeza en sus ojos, en la curva de sus labios. Me miró desde arriba y me habló. A mí, solo a mí. Su voz se proyectaba de una manera tan extraña. ¿Cómo hizo eso? Nunca lo sabré. Poder hablar tan suavemente, solo para mí, de una manera tan personal, pero aún así que todos ahí pudieran escuchar. Me dijo que no debía avergonzarme de que él se hubiera equivocado y me pidió disculpas. A mí me pidió disculpas. Él me explicó que era un fenómeno conocido. Se llamaba pavor transhumano. Él afirmó que no era mi culpa sino la suya. Él debió haber sido más cuidadoso. Pero también afirmó que alguien que sufría de temor transhumano no podía ser un recordador.
Él hizo lo mejor que pudo, así que sabe por qué fue tan increíblemente amable. Él declaró ante todos que yo era la persona que más deseaba conocer, que había leído mi tratado y que me había solicitado personalmente como recordador para su flota. Que de todos, aquí el elegido fui yo. Luego dijo que me enviaría informes, que me enviaría los hechos y detalles como a ningún otro, porque entonces podría pasar mis días en eso, en lo que era más hábil para hacer, para contar las historias que él relataba de una manera que la gente del imperio pudiera entender, pudiera experimentar. Él dijo que era mi deber más importante. No era necesario que yo estuviera entre la cruzada, ni que contribuyera más allá de cualquier historiador que hubiera existido. Él dijo que serviría mejor al imperio quedándome aquí y realizando mis grandes obras. Y cada palabra cayó sobre mí como una montaña. No porque hubiera desperdiciado mi vida, no porque hubiera fallado en el último obstáculo, no porque acabara de avergonzar a mi familia y a mí mismo. Y supe, a pesar de sus bonitas palabras, que nunca superaría esta calumnia. Fui aplastado por el peso de sus palabras, porque salieron de algo que no debía, que no podía ser. Un Dios viviente me habló y mi mente colapsó bajo el peso de eso. Él lo llamó terror transhumano. Y todo lo que pienso en mis momentos más secretos, todo lo que imagino cuando mi mente se resiste a dormir, lo que me atormenta cada día, cada hora, es esto. ¿Cómo puede alguien o algo enfrentarse al poder de nuestros ejércitos? Nuestros marines, nuestros primarcas, lo harán, conquistarán la galaxia. Y no solo esta, sino todas las galaxias, todos los mundos, todas las estrellas del universo. Porque seguramente ninguno. Nada puede resistir un poder tan puro y absoluto. Había sido un pequeño mundo tranquilo, raramente visitado por otros, nunca faltando a sus tributos. Ni siquiera cerca de ser un nexo de salto importante, completamente dentro de los límites más profundos del imperio del hombre corinto. Un lugar remoto, con poco que ofrecer y nada de qué comentar. El único funcionario del Administratum que había visitado en el último milenio hizo una simple nota al pie para cubrir todo el sistema. Mayormente inofensivo. Había sido mayormente y no completamente inofensivo, ya que el funcionario sufrió una leve quemadura de sol una tarde cuando no siguió la costumbre local de usar un sombrero de ala ancha al mediodía. Discreto, poco interesante y por lo tanto ignorado. Pero cuando el Cicatrix Maledictum desgarró la realidad, todo esto se vino abajo. El antes inofensivo IDL ahora estaba en primera línea en la guerra contra las hordas del caos que surgían del desgarrón en la galaxia. Más que eso, estaba directamente en el camino de más de una veintena de bandas de guerra del caos que asaltaron durante los siguientes 20 años. Ninguno sintió que pudiera dejar pasar la oportunidad de un poco de pastoreo fácil. Y así, la gente de Corinto había sido diezmada una y otra vez. Obligados a correr por sus calles aterrorizados, escondiendo sus huertos con la esperanza de que los invasores simplemente perdieran el interés ante tan pobre entretenimiento. Y tenían razón. Porque, al final, todas las bandas de guerra ya se habían marchado. Pero cada vez los que salían de sus escondites y alcantarillas eran menos. Cada vez que salían estaban más aterrorizados, más desquiciados y ellos mismos más brutales. Simplemente por la exposición, habían comenzado a degenerar en una sociedad tribal, donde lo único que tenía valor ahora era la habilidad de esconderse, de buscar entre la basura o de sobrevivir. O la única otra cualidad valiosa, la capacidad de controlar a otros mediante la intimidación física, la manipulación o el carisma.
Y la transformación del pueblo de Corinto fue de una sociedad amable y trabajadora a un horror sangriento y bárbaro, y solo tomó 2 décadas. El pueblo de Corinto aprendió de sus invasores. Aprendieron que eran demasiado insignificantes para que el imperio moviera un dedo para salvarlos. Aprendieron que no se podía confiar en nadie cuando las cosas se ponían difíciles y que cada quien debía valerse por sí mismo. Y aprendieron que el poder de los dioses oscuros no podía ser detenido ni resistido por ellos. Así que tomaron el siguiente paso lógico, el único que tenía sentido. Presenciaron el poder del caos en sus enemigos. Casi todos decidieron: si no puedes vencerlos, úneteles. Y así cayeron en la adoración directa del caos. Las facciones peleaban por distintos dioses en las llanuras y en las ciudades abandonadas y decadentes del mundo. Ahora, cuando las fuerzas de incursión visitaban Corinto después de ser expulsadas de la disformidad, en lugar de quemar y masacrar, estaban reclutando. Y esto había estado ocurriendo durante más de 6 décadas ya. Cada año, los hechiceros y sacerdotes de los dioses oscuros aprendían más. Hasta que finalmente se unieron, cuando un solo señor se levantó y aplastó a todos en su camino. Y sus ambiciones eran claras, eran magníficas. Porque alcanzaría la apoteosis a través del sacrificio, por supuesto. Se convertiría en un recipiente viviente del poder del caos, el poder de Dios. Se convertiría en un príncipe demonio. Pero cuando lograra esto, entonces traería el cielo a Corinto. Usaría el poder colectivo de toda la población para rasgar un agujero en el mismo tejido del tiempo y el espacio, y traer la disformidad al espacio real y rodear Corinto con su abundancia y belleza. Y todo iba según lo planeado, hasta que los pronosticadores de los caballeros grises vieron sus intenciones. Lamentablemente, a diferencia de tantos otros miles de esclavos corrompidos por la oscuridad, este podría lograrlo. Y por eso llegaron, y la guerra terminó antes de que siquiera comenzara. Las tribus salvajes vieron a sus líderes exterminados y sus campamentos invadidos por esferas de luz que explotaban en seres. Mientras los Terminators de los Caballeros Grises aparecían por todo el mundo, Storm Ravens y otras naves surcaban los cielos, llevando equipos de purgación a todas las áreas que ofrecían cualquier tipo de resistencia. El fuego caía del cielo como lluvia, mientras la barcaza de los Caballeros Grises abría camino y desataba sus armas sobre casi todo el planeta. Si algo se movía, reptaba o se arrastraba, el fuego caía sobre ello. Al final, los Caballeros Grises asaltaron la Bastilla más fuerte del poder del caos, abriéndose paso entre los defensores con facilidad. Los marines espaciales, que tenían el poder del emperador corriendo por sus propias venas, eran imparables. Los defensores intentaron usar armas a distancia, ataques cuerpo a cuerpo, explosivos, y luego pasaron a lanzarles rayos y explosiones maléficas. Todo rebotó, sin causarles daño alguno. Los ataques físicos no eran nada contra su armadura de poder. Los asaltos maléficos no eran nada ante el poder de su égida, sus defensas místicas. Y así los caballeros lucharon hasta llegar al centro del complejo y ejecutaron al humano. ¿Quién habría condenado no solo a este mundo y a toda su población, sino también a planetas y sistemas enteros a años luz a la redonda? Solo 2 de los caballeros entraron al santuario interior. Fue suficiente. Los demás se dispersaron y buscaron los rastros de los no nacidos o poseídos que aún permanecían ocultos. Cuando el campeón de la hermandad avanzó y se enfrentó, la diferencia de poder y experiencia fue evidente. La campeona del caos era insignificante, así que después de solo 10 golpes de la espada sagrada sobre el martillo estropeado, el campeón de los Caballeros Grises le cortó la cabeza de un solo tajo. Luego permaneció de pie en pose, viendo cómo la cabeza rebotaba 3 veces antes de detenerse. Pero esto resultó ser el catalizador, la última clave. Cuando la sangre de la cabeza ahora inmóvil se derramó en el suelo, se formó una grieta.
Era espaciosa y poderosa, y ni el campeón de la hermandad, ni el otro marine que estaba en armadura de exterminador pudieron cerrarla. Ahora, el campeón de los caballeros grises retrocedió hasta quedar junto a su compañero con armadura de exterminador. Ni una sola vez apartó la vista de la abertura de fuego que se ensanchaba y estallaba en existencia. Los dos hombres presenciaron cómo la primera pezuña masiva atravesó la grieta y aterrizó, con tanta fuerza que hizo temblar el edificio hasta sus cimientos. Ambos se miraron por un segundo. El campeón entonces simplemente declaró: «Yo mantendré su atención, regresa rápido». El hombre con armadura de Terminator asintió y luego desapareció en un destello de luz justo cuando la cabeza del ser atravesaba. Parecía que incluso tuvo que agacharse para poder pasar por esta enorme puerta. Y al salir se irguió, desplegando sus alas y extendiendo ambos brazos. En ambas manos sostenía armas gigantescas y retorcidas de metal y fuego. Medía más de 6 metros de altura. Su forma era la de una enorme bestia rojo sangre, con la mitad inferior de bovino y la superior humana. Pero su cabeza era la de un monstruo, una mezcla entre un cazador felino, un oso antiguo y un jabalí. Sus colmillos se curvaban tanto que casi llegaban al nivel de sus ojos. Su melena desgreñada cubría sus hombros. El calor que emitía hacía que la piedra comenzara a carbonizarse y oscurecerse. Todo lo que era inflamable se prendió fuego y se sumó a la distorsión del calor que ahora llenaba el área. No bramó, no gritó. La bestia parecía casi lánguida mientras terminaba de estirarse y luego miraba hacia abajo al solitario caballero gris que estaba frente a ella. Espada en alto. Tu amo huye y te deja aquí para morir. El caballero gris dio 3 pasos hacia adelante y volvió a su postura defensiva, ofreciendo el desafío solo. Sí, acepto tu desafío, hijo de la anatematizada. «Vamos a ello», declaró el demonio mientras levantaba su espada de acción y luego la lanzó hacia el único guerrero. Por su parte, el caballero se movió como un rayo. Las espadas demoníacas bajaron y él rodó a un lado fácilmente. Pero entonces, sabiendo que este simple ataque no era todo lo que el demonio podía hacer, se lanzó al otro lado de la habitación, rodando hacia adelante. Cuando aterrizó agachándose, rebotó en la pared y volvió de nuevo. Todo esto era necesario, ya que a pesar de lo grande que era el demonio, se movía tan rápido como un bailarín experimentado. El sediento de sangre arrancaba grandes trozos del suelo cuando su espada fallaba. El caballero derribó 2 paredes en rápida sucesión, haciendo que el techo de tejas cayera sobre ambos. Mientras luchaban, el caballero se acercaba para atacar, pero era bloqueado, aunque fuera tan pequeño. El demonio no quería ser golpeado por esa espada sagrada en particular, aunque normalmente habría soportado un solo golpe para tener la ventaja de matar a su atacante. Luego, el caballero rodaba y saltaba para evitar los contraataques del horror cornate. Al final, después de lo que parecía una eternidad de evasión e intentos de siquiera rozar al ser, el caballero se estaba cansando. El demonio lo percibió y se hizo hacia atrás por un momento. Miró hacia abajo al caballero gris y dijo burlonamente: «Toma un respiro». «Esperaré. Te derrotaré con mi fuerza, habilidad y poder, no por tu falta de resistencia». Ante esto, el caballero retrocedió y envainó su espada, una señal clara de que había terminado. El caballero se había alejado de la joya, o al menos eso pensaba. El sediento de sangre resopló por las narinas y lo miró con curiosidad por un momento. Entonces el caballero señaló y la bestia siguió la dirección de su dedo. En ese momento, un destello de luz llenó el espacio. Cuando disminuyó su brillo, lo que había aparecido ahora se volvió claro, y ahí estaba él. El otro caballero, el que se había teletransportado, ahora había regresado, porque él era el gran maestro de su hermandad y ahora llevaba una armadura de caballero del terror.
De pie, era 2 veces más alto que un marín. Portando una enorme espada propia, el Gran Maestro ahora apuntó su espada hacia el campeón de la hermandad y luego adoptó la posición de guardia. Al mirar al sediento de sangre, el demonio se rió a carcajadas y luego cargó contra el Gran Maestro. Los dos se encontraron y el demonio se estremeció visiblemente cuando sus 2 espadas bajaron con toda su fuerza. Sin embargo, en vez de evadir o desviar las espadas con una guardia inclinada para disipar la fuerza de los golpes, el caballero temible simplemente dio un paso adelante y el Gran Maestro levantó su espada para bloquear directamente. Cuando el caballero no cedió y las espadas no atravesaron su torso, el demonio volvió a bufar, pero esta vez de rabia. El Gran Maestro apartó las espadas y el sediento de sangre reanudó su ataque. Pero antes de que pudiera bajar sus armas rápidamente, el Gran Maestro lo atacó con el arma giratoria y chillona que tenía en su estructura. El cañón psíquico cargó sus proyectiles con poder empírico, que destrozó al demonio. Carne y sangre explotaron del monstruo antes de que esquivara el arco del fuego. Pero mientras lo hacía, retrocediendo y cubriéndose los ojos y el rostro de los proyectiles, el Gran Maestro dio un enorme y atronador paso hacia adelante. Tomó su espada con ambas manos y la giró con fuerza, cortando la pata con pezuña de la bestia. El líquido rojo que salió de la herida parecía sangre, pero se quemaba y derretía como si fueran chorros de lava. Por poco no golpea al caballero, el demonio cayó hacia atrás y barrió con su espada, pero el Gran Maestro extendió su égida y bloqueó de nuevo, con su espada de fuerza masiva. El golpe desvió al caballero de la Némesis. Luego levantó su propia espada mientras se lanzaba al aire. La espada del caballero gris atravesó el corazón del demonio al caer sobre él. Rayos azules estallaron de la herida. La electricidad recorrió el torso y la luz fluía por las venas del demonio. Estaba siendo consumido desde adentro, mientras un corazón bombeaba la luz por todo su ser. Las venas llenas de luz se rompieron cuando energías sánticas forzaron nuevos puntos de salida, haciendo que la piel se desgarrara. La luz luego se concentró en la cabeza del demonio y sus colmillos explotaron, mientras el resto de su cráneo se desmoronaba y su piel y tendones parecían evaporarse, la luz ahora brotando de sus ojos y brillando hacia los cielos. El viento giraba a su alrededor, llenando el aire de polvo y chispas de luz. Entonces se escuchó un enorme ruido de succión y el campeón de la hermandad fue derribado de rodillas. Por la implosión y la ráfaga de viento que vino después para llenar el vacío, el sediento de sangre de Khorne desapareció, desterrado de regreso al reino del dios de la sangre. La guardia custodia. Fue un día trascendental, uno de esos raros momentos en los que toda la pompa del mundo entero se dirigía hacia un solo evento, un solo espectáculo. Un ritual que había continuado por más de 10.000 años desde el mismo amanecer del imperio de la humanidad, y solo podía verse en el planeta en el mismísimo centro del imperio, el lugar de nacimiento de la humanidad. Antes llamada simplemente Tierra, ahora conocida en toda la galaxia de la Vía Láctea como la Sagrada Terra, las imponentes agujas reflejaban el brillante amanecer. Los colosales edificios de señores perdidos, sacerdotes y semidioses bordeaban esta, una de las rutas más sagradas hacia el propio Palacio Imperial, la Avenida del Sacrificio. La única calzada era el escenario del ritual, pero estaba situada de tal manera que la mayor parte de la ciudad a su alrededor y por encima podía presenciar el evento. Cada ventana estaba abierta, cada lugar lleno. Multitudes adoradoras aullaban y vitoreaban por millones para la exaltación de su dios. Se centraron en aprobar solo a quienes desfilaban ahora. A lo largo de la calzada, todo el camino, hasta la sagrada puerta Ascensus del propio Palacio Imperial. Había 100 parejas, cada una con un hombre y una mujer. Ambos vestían atuendos exquisitos y elegantes. Eso bien podría valer lo que una pequeña luna, pues eran de lo más alto de lo alto, eran aristócratas tan poderosos que eran los elegidos del imperio, no solo del sagrado Terra.
y en los brazos de cada mujer había un niño envuelto en mantas doradas. Ellos serían el sacrificio, la promesa, el tributo para su Señor, el amo de la humanidad. Cada niño de estas casas ancestrales sería sometido a la evaluación y el entrenamiento más rigurosos. Pocos de ellos sobrevivirían, pero aquellos que lo lograran, aquellos que lograran prosperar en tal régimen, se convertirían en los ejemplos más poderosos de la humanidad que jamás hayan sido conocidos, incluso por los propios primarcas. Se convertirían en los más confiables y prestigiosos, los más nobles de todas las fuerzas del imperio, porque se convertirían en custodios, los propios guardaespaldas del emperador. Había sido una trampa. Nadie podía refutar ahora que el capítulo de Caballeros de Salamia de los Marines Espaciales había sido fundado hace unos 3 milenios, un capítulo de linaje ultramarino. Habían sido duros y confiables, no se desviaban del códex, pero tampoco lo adoraban como muchos de su linaje solían hacer. Habían recibido un mensaje que no podía ser ignorado, ya que llevaba el sello real, las marcas de los propios guardianes custodios. El coro astropático lo confirmó tan bien como pudieron confirmar cualquier cosa. En estos días, la ruptura en la realidad había hecho que la comunicación fuera aún menos confiable que antes. La mayoría de los mensajes eran ignorados, no por falta de interés, sino por falta de resistencia. Tan pocos mensajes podían ser descifrados en estos días. Así fue como la comunicación se recibió fuerte y clara. Eso significa que la fuerza y claridad del coro que la envió solo podían ser de la más alta magnitud, respaldando así el contenido de la comunicación. Las 2 barcazas de batalla y media docena de cruceros de asalto y naves de apoyo eran todo lo que quedaba del capítulo. Los traidores y sus aliados nunca nacidos causaron enormes bajas. Habían aniquilado a otros 3 capítulos en la región. Era malo, muy malo. Así que, con una euforia embriagadora, los caballeros fueron al lugar para esperar importantes refuerzos del propio trono. Algunos incluso susurraban que el emperador había resucitado, pero no les hicieron caso, no realmente. Que el mensaje viniera de su guardia era extraño, eso era cierto, pero los caballeros siempre habían sido sensatos, y los susurros fueron acallados por los veteranos que los escucharon. Sin embargo, cuando llevaban apenas medio día en el lugar, una grieta en la disformidad se abrió y vomitó una flota de guerra del caos considerable. Los caballeros de Salamia no eran conocidos por quedarse de brazos cruzados, y destruyeron media docena de naves con andanadas devastadoras antes de que pudieran aclimatarse tras la traducción al espacio real. Pero entonces la batalla comenzó en serio y fue muy reñida. Las fuerzas del caos tenían naves más antiguas, pero eso las hacía aún más feroces, y su furia era notable, no suicida, pero casi. El asalto de sus cápsulas de abordaje fue la siguiente etapa del conflicto. Ambas flotas se enfocaron en destruir las escoltas, mientras las naves capitales se volvieron un campo de batalla abierto. Los marines traidores esperaban duplicar su flota en una sola acción rápida. Lanzaron todo, las cápsulas se abrieron en los pasillos de los marines leales y comenzó el enfrentamiento. Las defensas sólidas y robustas de los ultramarines se enfrentaron a la furia frenética de los guerreros de su larga guerra y experiencia que contaban para la banda del caos. Muchos veteranos de la herejía tenían mayor experiencia y habilidad, mejor armamento, si hemos de ser sinceros, y estaban aumentados por el poder del caos. La pelea fue dura. Los caballeros exigían un alto precio a sus enemigos, pero todo iba en una sola dirección. Al final, cuando las naves casi caían, los Traxons resonaron de nuevo y otra fuerza entró al espacio real. Los caballeros entonces reforzaron sus defensas al ser informados de que naves de abordaje imperiales se acercaban a sus naves. Pero fue el color, la armadura de las naves, lo que provocó sonrisas entre el personal de mando que quedaba. Porque eran doradas. Todos se apresuraron a mirar sus pantallas. Al aterrizar las naves, los Castum abrieron fuego, defendiendo las bahías de hangares que rodeaban a las águilas de tormenta usadas para traer refuerzos. Tras explotar las cápsulas y exterminadores en las naves del abogado, el fuego llegó a las naves de aterrizaje. Pero hizo mucho menos daño de lo habitual, mucho menos.
Luego las compuertas frontales se abrieron y salieron caminando con paso firme. Hombres enormes, más anchos, más altos, más imponentes incluso que los propios Astartes. Estaban armados de pies a cabeza con oramita dorada, cada pieza forjada exquisitamente, una obra de genialidad, un trabajo hecho con amor. Portaban largas lanzas con aditamentos de Volter junto al filo, mientras los proyectiles de Volter los impactaban. Realmente no hicieron más que disminuir un poco el paso. Los custodes actuaban como exterminadores, pero eran más rápidos que Mark VI. Astartes blindados Corvus, velocidad cegadora. Avanzaron, disparando contra los que defendían la zona y matando con el primer disparo, cada disparo. Sabían exactamente dónde golpear a sus adversarios, cada punto débil, cada grieta, y los explotaban con eficiencia. En 10 segundos había un semicírculo de traidores muertos y la guardia de custodios avanzó dentro de la nave. En cada monitor, el personal de mando de los caballeros de Salamia se agrupó al ver a los guardianes desplegarse por los pasillos. Eran letales. Sus Volters decapitaban o amputaban extremidades a quienes les disparaban. Cuando encontraban a alguien lo suficientemente cerca para el combate cuerpo a cuerpo, todo terminaba en un segundo o menos, a veces mucho menos. Su velocidad era la de un arlequín, su poder el de un demonio. Podían cortar la armadura de ceramita como si fuera humo. Podían levantar y lanzar a los marines como si fueran muñecos de trapo. Eran incluso más grandes que los marines primaris, y su habilidad era asombrosa. Incluso quienes lucharon en la Gran Guerra, la Larga Guerra, la Herejía o la Cruzada, apenas podían seguir los movimientos de los custodes, mucho menos detenerlos. Su armadura de auromita parecía invulnerable a cualquier ataque. Pero esto se debía a la habilidad del portador, que inclinaba sus defensas para desviar y amortiguar cada golpe en sus puntos más duros, casi angulados. La llegada de los custodes en armadura de exterminador a los salones centrales detuvo el avance traidor. Los masacraron como ganado. Era como ver a sus exterminadores de marines espaciales arrasar granjeros o escoria de la colmena. Los custodios estaban en otro nivel. Eran la muerte encarnada. El maestro de capítulo parpadeó y luego abrió mucho los ojos al ver la pantalla. Los custodios se habían movido a las zonas realistas, pero no dejaron de disparar a los marines, solo. Esta vez eran sus marines. Los custodios se habían movido por las naves con presteza pero diligencia. Nadie fue librado de su juicio, traidor o lealista. Destrozaron a todos a su paso, cazando a quienes se separaban de los escuadrones. Eficientes, precisos y completamente sin piedad. Los custodes mataron a todos, se habían emitido todas las llamadas de Vox y se habían usado comunicaciones abiertas en toda la nave. El maestro de capítulo les pidió que se retiraran 3 veces, incluso les suplicó en el último intento, pero simplemente lo ignoraron a él y a cualquier otro llamado de clemencia. El maestro de capítulo se puso el yelmo y salió con su personal de mando a ver a los custodes. En persona o en batalla, no importaba, los confrontaría antes de que muriera el último de sus hombres. Tenía que intentarlo. La espera no fue larga, ya que habían avanzado aún más de lo que el maestro de capítulo había pensado. Apenas logró salir de la primera sección antes de escuchar el grito de Baltify y la muerte. Entró al siguiente salón principal con paso firme, su bastón sobre los hombros en formación de V. Se quitó el yelmo al ver que 3 de los enormes semidioses adornados con oro, oramita, se acercaban a él. Al ver su rango, se detuvieron. Pero no levantaron ni bajaron sus armas, solo las sostuvieron apuntando a los Marines. El maestro de capítulo avanzó con las manos abiertas hacia los guerreros elegidos del emperador del trono dorado. ¿Por qué? Pueden ver que hemos luchado contra traidores, pueden ver que somos hijos leales. ¿Por qué? Uno de los custodios cambió de posición y habló. Han sido emboscados, lo que significa que han sido traicionados, lo que significa que tienen espías entre ustedes, lo que significa que son ineptos. Los otros 2 custodios dispararon, eliminando al personal de mando y a los marines antes de que pudieran cubrirse. Los pocos disparos que devolvieron fueron certeros, pero no lograron atravesar la armadura dorada de los custodes.
El líder que habló dio 3 pasos gigantescos hacia adelante y se enfrentó al maestro de capítulo. Se intercambiaron golpes y, para su crédito, el maestro de capítulo bloqueó y desvió más de una docena de ataques. Solo para darse cuenta de que había sido jugueteado, ya que al final el custodio se abalanzó y le cortó ambas manos a la altura de las muñecas. Su espada y sus manos cayeron al suelo mientras el custodio lo agarraba del cuello y lo levantaba. Un honor, supuso el marín, ya que pudo escupir sus últimas palabras. ¿Por qué? Somos los guerreros mejorados del emperador, somos como tú. ¿Por qué nos odias, entonces? El custodio acercó al marín mientras decía con frialdad: No somos nada parecidos. Nosotros, los custodios, somos la flor de la humanidad. Poetas guerreros, capaces, guardianes, leales. Pero ustedes astartes, son cosas rotas que han sobrevivido a su utilidad, o lo habrían hecho si no se hubieran vuelto contra su creador. Para nosotros, ustedes son como los hombres de hierro, herramientas que piensan por sí mismas, armas que cortan la mano que las empuña. Fueron creados para luchar y morir por su raza, por su emperador, y no hicieron lo que se suponía que debían hacer. Están por debajo nuestro desprecio. Y con eso, el custodio apretó su agarre. Y acabó el capítulo. Maestro. El reemplazo y el Gem Primeros, semilla para los caballeros de Salamnia, serían devueltos a la sagrada Terror. No podíamos creer lo que veíamos, oíamos ni olíamos, pues los herederos de la sagrada Terror habían sido profanados. Ocurrió tan rápido. Nos quedamos de pie, cantando y rezando, alabando al Dios emperador. La multitud avanzaba hacia una de sus capillas sagradas. Estábamos tan apretados. Si alguien se desmayaba por la multitud, nunca caería. Fin. 1 millón de caminos tributarios desembocaban en esta calzada principal y nunca terminaba. Apretados, apenas podíamos avanzar arrastrando los pies, apenas podíamos respirar así. Así que cuando comenzó no pudimos escapar. El cielo se puso rojo y empezó a llover. Pero no era agua. Era espeso, viscoso y olía a hierro. Era sangre. En el sagrado Terror mismo, el asiento del emperador, llovía sangre. Y luego vimos cosas en el cielo que descendían en picada y levantaban peregrinos mientras volvían a elevarse en el aire. Estas cosas infernales y chillantes, aves enormes de metal retorcidas, simplemente soltaban a las personas que recogían. Y vi cómo caían entre nosotros. Un horror para los que estaban debajo, ya que no podían escapar. Incluso cuando la persona que caía aumentaba de tamaño mientras se precipitaba hacia abajo, los que estaban debajo no podían escapar debido a la multitud. Y cuando caían, ellos y cualquiera que estuviera debajo de ellos se convertían en una pasta roja, sus brotes de luz salpicando por el aire y creando una neblina. Tantos estaban muriendo. Entonces se veía cómo las cosas entraban en la calzada principal. Llegaron hasta aquí luchando y matando, enfrentando monstruos llenos de púas, gritos, sangre y odio. Aplastaron a la multitud y aún así no pudimos escapar. No podíamos huir. Las puertas estaban cerradas, los grandes portones de la capilla se cerraron de golpe, y cada camino pequeño hacia este tenía esas monstruosidades rojas. Fue una masacre. Y luego empeoró. Una cosa enorme con alas, con una espada llameante y un látigo, descendió y cayó en medio de todos. Y eliminó a muchísimos Scores. Los mató de un solo golpe con su monstruosa hoja ardiente. Cientos cayeron y estuvieron en peligro de ser aplastados solo por la fuerza de esas cosas que nos atacaban. Y no podía haber una salida para ninguno de nosotros. Murmuré oraciones al Dios emperador. Todos lo hicimos. Algunos gritaban, algunos gemían, pero la mayoría de nosotros rezábamos.
y mientras se acercaba hacia mí el terror, vi un milagro. Porque las grandes puertas de la capilla se abrieron de par en par y salieron guerreros con armaduras doradas, y eran los mismos guardias de su santidad, eran sus custodes. Se encontraron con los seres rojos y empezaron a hacerlos retroceder, los masacraron. Sin embargo, no pudieron igualar al enorme ser con alas. Mató a 3 de ellos antes de encontrar a su igual, pero llegó en oro y plata, elevándose sobre nosotros como lo haría un acorazado, uno dorado. Y apuntó uno de sus brazos hacia las bestias rojas frente a él, y de su brazo salió potencia de fuego, y eso destrozó a todo lo que tenía enfrente. Algunos éramos nosotros, los peregrinos, por supuesto, pero eso era un mal necesario. Mientras el coloso dorado luchaba contra su contraparte roja, se movió hacia el enorme demonio con alas y lo enfrentó. Y en mi mente no podía ver esto como otra cosa que no fuera apócrifo, para que el bien y el mal se igualaran. La hoja fundida de la criatura alada descendió y apenas fue bloqueada por el puño del acorazado. Aún así, fue un moretón. Y el héroe dorado levantó sus armas y desgarró a ese enorme monstruo demoníaco. Luego, sin celebrar de ninguna manera su victoria, volvió a apuntar sus armas hacia las legiones del infierno y marchó directamente hacia ellas. Nada podía detenerlo, porque el emperador lo había bendecido y su luz brillaba a través de sus armas de guerra, castigando a los impuros que tenía delante. Multitudes de tropas se reunieron abajo, antes acurrucadas, ahora de pie, valientes y gritando su apoyo hacia el cielo, a su Salvador, al custodio. Tenía tantos nombres, tanto en la realidad como en la ficción. Para las fuerzas del imperio, todos tenían un nombre diferente para él, a lo largo de las decenas de millas del frente. Para cada parche, cada unidad, formación o incluso escuadra, una pertenencia diferente. Él era suyo porque los había salvado, les había mostrado el camino. El epíteto más común, el que todos conocían, con el que todos podían, al menos superficialmente, estar de acuerdo, era que él era el águila del amanecer. Ahora, algunos decían que en realidad ese era el tipo de bicicleta que él montaba, pero encajaba tan bien. Cada mañana lo demostraba una y otra vez. Pero no siempre fue así. Hace poco, apenas unas semanas, los hombres y mujeres del Cuenca de Florencia temían el amanecer. Le temían. Porque la batalla se había prolongado durante meses. El infierno de lodo revuelto, líneas de bombardeo, alambre de púas y pantanos, era un infierno. Y aún así, cada mañana venían, burlándose de los de abajo, con sus incursiones diurnas. Los Eldar escoria de Senar tenían este mundo, pero no por mucho tiempo. La cruzada Indomitus había llegado. Cientos de miles de hombres, tanques, armas y todo el material de guerra fueron desembarcados. Sin embargo, los Eldar no huyeron. Se mantuvieron firmes. Nadie entendía por qué. Nadie. Pero fue una batalla terrible, una guerra terrible. La cuenca era su último gran bastión. Escudos apilados sobre escudos. Resistieron bien, pelearon como tigres. Pero nunca iban a salir vivos de la cuenca. Ellos lo sabían, así que pelearon con más fuerza. Golpeando las líneas con su rayo Las Blast arcano que estallaba como soles, las Scatterguns disparando ráfagas constantes, despedazando a los hombres mientras cargaban contra sus líneas. Cavamos y ellos soltaron algún tipo de acorazado sobre nosotros. Fue una carnicería allá abajo. Pero el amanecer era cuando era peor, siempre al amanecer. Porque sus motos a reacción se elevaban como una bandada de pájaros. Y nos atacaban desde arriba, volando alto, volando bajo, lanzándose en picada como halcones. Sus cañones shuriken destrozaban nuestros cuerpos e incluso la armadura como si fueran de papel. Fue horrible. Durante semanas hicieron esto cada mañana. Semanas.
Cuando el sol llegaba a su cenit, desaparecían de nuevo en sus fortificaciones hasta el día siguiente, como una bandada de cuervos regresando a su nido. Nos dejaron aquí temprano, ves a la flota avanzar hacia objetivos más grandes en el sistema. Habíamos aplastado a los Eldar en todo el planeta, pero no aquí, en la cuenca, no habíamos avanzado, en todo el tiempo que están lejos. Por fin llegó el águila del amanecer. Los rumores difieren sobre cómo sucedió el asunto. Algunos dicen que era el guardaespaldas del comandante general, otros dicen que él mismo supervisaba la campaña. Pero todos están de acuerdo en que un día él caminó hacia las almenas, miró hacia la cuenca y vio nuestra difícil situación. Vio que los chenos creían que dominaban los cielos, nos mataban con impunidad. Y ese día él dijo, no más. En el siguiente amanecer sucedió, tan pocos lo presenciaron. Así que lo único que se puede hacer es juntar pedazos y fragmentos. Era el amanecer, si estabas afuera, estabas muerto. Pero no ese día. Porque cuando salió el sol, Eldar salió de su ciudad y se elevó por los cielos como una nube fantasmal. Pero los primeros rayos de luz iluminaron una figura solitaria flotando sobre nuestras líneas. Fuego dorado brillaba en su automita bruñida bajo la luz roja. Solo, simplemente se posicionó sobre nuestro estandarte, nuestro centro, y ascendió. Iba en una motorjet dorada, 3 veces más grande que cualquier vehículo Eldar. Parecía un caballero sobre un corcel poderoso, sus estandartes desplegados en la parte trasera de su moto, sus brazos levantados, con una bandera atada. Pero él era solo un hombre. Mientras las motos Eldar zumbaban, la suya ronroneaba como una manada de grogs dormidos. Poderoso, pero completamente solo. Y ellos lo vieron. La nube se acercó a nosotros desde la ciudad. Pero luego, a la mitad del camino, casi, se desaceleró y onduló, siempre en movimiento pero sin avanzar. Un jinete bajó del grupo como una manifestación de venganza. Luego, inclinó su nariz hacia un jinete custodio que hizo lo mismo. Aceleraron a velocidades difíciles de seguir, lanzándose uno hacia el otro, como si fueran a chocar de frente. Pero ciertamente lo fue para uno de ellos. Los discos del cañón Shuriken Eldar pasaron inofensivamente por el aire, donde el custodio debería haber estado si tuviera los reflejos de un humano, pero él era un custodio. Su corcel ladró al caballero Eldar y fue más preciso. La moto Eldar fue hecha trizas y el jinete decapitado por el fuego de Balta. El águila del amanecer giró y aceleró entre nosotros. Carrera victoriosa de espadas, desafío para que los Eldar se acerquen. Lo cual hicieron. Pero otro vino solo, pero con mucho más propósito. Este tenía una lanza larga, al igual que el custodio. Su corcel era azul y blanco, su armadura ornamentada y sus estandartes orgullosos. Se abalanzó hacia el águila y parecía que lo tenía en desventaja. El custodio giró en el lugar, con tan poco espacio, y aceleró su motor con fuerza, subiendo para enfrentar al nuevo retador, un auténtico campeón Eldar. Pero de nuevo el emperador estaba observando a Thor. El custodio tomó un ángulo que el Eldar calculó mal. Su lanza atravesó directamente la parte inferior de la moto, a reacción, y el pecho del caballero Eldar. El Eldar fue golpeado tan fuerte que quedó empalado en la lanza del custodio, hasta que éste agitó la mano y el cuerpo cayó hecho pedazos. Esta clara muestra de maestría atrajo a 3 caballeros Eldar similares, su conroy, que asumimos eran aliados. Pero el custodio derribó a 2 de sus motos de un disparo, y cuando el fuego de sus armas lo golpeó de lleno, simplemente rebotó. Limpiamente sobre su armadura, su moto tal vez se rayó, pero nada la penetró. El impacto dejó al jinete expuesto, y otro golpe de lanza le arrancó el brazo izquierdo desde el hombro. La moto Eldar cayó en espiral, y segundos después se convirtió en una bola de restos ardientes. Entonces todo el infierno se desató. Como una bandada de aves, todos volaron hacia el águila al mismo tiempo. El águila bajó al suelo y voló sobre las cabezas de quienes salían de su escondite para mirar. La noticia se había difundido.
Él avanzó rápidamente por las trincheras y emplazamientos, arrastrando un mar interminable de sus bicicletas detrás de él, directo hacia las armas de aquellos a quienes habían atormentado durante semanas. Nunca podíamos atacarlos porque nunca podíamos ver de dónde venían ni hacia dónde iban. Pero no ese día. El águila los condujo hacia nosotros, así que nos volvimos locos. Fue un momento de pura venganza, pura furia. No solo les disparamos con nuestras últimas armas, nuestras armas pesadas, no. Eran tantos sobre nosotros que algunos lanzaron granadas al aire mientras pasaba el custodio. Funes de fuego y metralla estallando en medio de la persecución. Eldar tan engreídos y seguros de su superioridad. Ahora vivíamos el mejor momento de nuestras vidas. Algunos de ellos cayeron por las explosiones, ¿ves? Fueron arrastrados rápidamente hacia las trincheras por los hombres y mujeres de los que habían estado aprovechándose, pero llegó a ser demasiado para ellos. El águila ahora se elevaba y descendía en picada, subía y volvía a golpear, cazando a los Eldar y atravesando a 3 o 4 de sus jinetes del viento en cada zambullida, sin dejar a ninguno con vida. El cambio combinado en la suerte, el desafío en el aire, el vigor renovado del ataque desde el suelo obligó a los senos a abandonar los cielos y regresar a impulsarse dentro de la ciudad. Lo había logrado. Había matado a menos de 1/10 parte del enemigo que había ardido ese día. Menos de 1/10 parte. Pero él lo había hecho posible. Él había mostrado el camino. Y ahora, cada mañana, él se sienta ahí en su armadura dorada, sobre su corcel, flotando sobre nuestras líneas, el sol brillando tan deslumbrante sobre él. Ahora, como siempre, era el primer amanecer. Y cada día el anciano sale a pelear, pero ahora es una pelea de verdad. Por cada mañana. Él es solo una joya dorada sobre un mar de hombres y mujeres valientes del imperio, de pie, listo para enfrentar lo que sea que el universo nos arroje. Cabalgo por las llanuras de un mundo que no ha sentido la presencia del imperio en más de 5000 años. Todo ha cambiado, no solo en mí, sino en todo ultramar, sino es que en todo el imperio. Al menos rezo porque así sea, porque no hay ningún sentimiento como este. Nada que se le compare. Propósito, los largos años han terminado. La mañana del imperio para su alma y rey destrozados, líderes y luces perdidas. Todo ha cambiado. Porque él ha regresado y con él ha traído eso que todos nos faltaba, esperanza. Cabalgo a través de las llanuras de un mundo que no ha sentido la presencia del imperio en más de 5000 años. Y ese es el asunto. Esa sola afirmación es la prueba de mis aseveraciones. Porque yo recuerdo cómo era antes de que él regresara. Porque soy un ultramarino de buena reputación, de largo servicio. He pagado mis deudas, cumplido mi papel, luchado con fuerza por el imperio y por el amado ultramar Long. ¿Serví en los tiempos de antes? Estábamos orgullosos de nuestros logros, de las glorias acumuladas, de los sectores salvados y de los enemigos vencidos. Pero siempre supimos que solo sería cuestión de tiempo. En el fondo sabíamos que Ultramar, la joya de la corona del imperio, era el centro de la excelencia marcial, la disciplina y el orden. Habíamos sobrevivido durante los 10 milenios del imperio. Habíamos sido un faro brillante para los demás del imperio. Para los astartes éramos los ultramarines y estábamos invictos. Pero en el fondo siempre había una tristeza. Nuestro primarca, el hijo vengador, Robut Guillerman, estaba en éxtasis en medio de sus últimos segundos. Por siempre un santuario y un ejemplo, pero también una herida profunda en el corazón de toda nuestra cultura. Porque lo lloramos tan amargamente. Y cada día veíamos su santuario y nos llenábamos de orgullo, con la determinación de estar a la altura de su ejemplo.
Pero lo necesitábamos tanto, no lo dejábamos morir, necesitábamos creer, lo necesitábamos. Así que nos aferramos a su recuerdo, al sueño irremediablemente infantil de que algún día resurgiría para protegernos, para guiarnos, para hacernos completos de nuevo. Y parecía tan desesperanzador. Las hordas de pieles verdes estaban realmente a solo años luz de nosotros. La amenaza metálica emergente que ataca y desaparece de nuevo, los tiránidos. Nuestra lista de enemigos creció tanto que solo un Ordo, un Xenos o un Deathwatch podrían recitar solo una mínima parte de ella. Acosados por todos lados, parecía que era solo cuestión de tiempo. Era imposible ver la verdad, incluso identificar el sentimiento, hasta que pudimos experimentar algo diferente. Algo mucho mejor. Pero no me extenderé en cosas efímeras. Hagamos esto más concreto. Crucé las llanuras de un mundo que no ha sentido la presencia del Imperio en más de 5000 años. Me ocuparé primero de esto último, porque debo explicarlo. Siempre ha habido cruzadas, me han dicho, a lo largo de toda la existencia del Imperio. Pero han sido cosas breves, cosas pequeñas, cosas localizadas, y la mayoría de las veces han sido cruzadas de recuperación. En regiones recién perdidas, devoradas por aquelarres de brujas llenas de odio, o, más comúnmente, por multitudes de xenos. Contraatacamos, pero nuestras recuperaciones siempre fueron menores que antes. Como una marea que se retira, nuestras olas siempre han ido disminuyendo, no expandiéndose, y el imperio ha sido erosionado lentamente. Pero ahora estoy en un planeta que no ha sido visitado ni considerado dentro de los dominios o el alcance del imperio en 5000 años. Esto es un impulso no para recuperar, sino para expandir. La primera opción, ahora, cabalgo por las llanuras, con mi moto debajo de mí. Las motos Hammerstrike y Stormstrike atraviesan el paisaje por encima. El avance central incluye decenas de transportes flotantes, repulsores, impulsores y escaleras. Todos están ahí. Estamos actuando como escuadrones de avanzada en los flancos. Donde antes habría habido 4 motos más conmigo, ahora solo hay 2. Porque somos una duplicidad, no un quíntuple. Pero no somos más débiles por la falta de esos 2 hermanos. Porque es como dije, las cosas han cambiado. Fui un marine primogénito y un astartes. Luché en los escuadrones de motos. Nací para la silla de montar, decían mis tutores. Y así me quedé ahí. Pero la sensación era diferente a esta. Antes éramos una fuerza de reacción, atacando con rapidez y fuerza, como hacen los marines espaciales. Pero se sentía como apagar incendios, porque eso era todo lo que hacíamos. Reaccionábamos, pasábamos hambre, nos contenían, aislaban, decapitaban y vencíamos enemigos uno tras otro. Estábamos agotados, mal abastecidos y superados en número peligrosamente. Tuvimos que luchar a la altura de esas amenazas. Calculábamos los vectores para minimizar las bajas, como lo hacemos ahora. Pero había situaciones en las que teníamos que bombardear y destruir en lugar de recuperar, ya que el costo habría sido demasiado alto. Se sentía como si siempre estuviéramos a la defensiva, porque así era. Cabalgo por las llanuras hacia mi enemigo. Pero ahora no es así. No soy un héroe audaz que llega justo a tiempo, solo para luego replegarse en pánico. No. Ahora cabalgo con mis hermanos hacia el enemigo, sin miedo, por supuesto, pero también sin preocupación. Porque sé que tenemos las fuerzas para vencerlos, sin importar lo que hagan, lo que invoquen, lo que nos lancen. Ahora cabalgo como cazador, caballero de brillante armadura y guerrero del imperio, triunfante de nuevo. Porque él ha regresado, el sol vengador ha regresado. Mencioné que era un astartes, pero cuando Marnaeus Calga, que el emperador lo proteja, cruzó lo que llamaron el Rubicón Primaris y se convirtió en uno de ese nuevo tipo de marín. Bueno, cuando fuimos brutalmente heridos, nosotros los ultramarines ahora teníamos una nueva opción. Antes solo era el internamiento en un dreadnought, si había uno disponible.
Pero ahora existe el lanzamiento de los dados, la transformación de Astartes a Primaris. Pero es un riesgo. La mitad de los nuestros que lo han intentado no sobrevivieron. Pero aquellos que lo lograron, como yo, la diferencia es abismal. Ahora soy más rápido, fuerte, resistente y grande. Ahora monto mi pesada bicicleta Primaris, tan rápida y ágil como mi antigua bicicleta Astartes. Pero tiene rifles Bolter, no Bolters. Aceleramos nuestros motores mientras nos acercamos a sus filas. Son tantos, avanzando al unísono, completamente unidos, monstruos metálicos hasta donde alcanza la vista. Antes nos habríamos atrincherado, flanqueado o hecho alguno de muchos trucos ingeniosos. Ahora hemos calculado la mejor y más eficiente manera de derrotarlos, y es un ataque directo. Y ahora tenemos la confianza para llevarlo a cabo. Disparos estallan desde nuestras filas mientras avanzamos. Los repulsores y ejecutores atacan, y columnas de fuego y plasma estallan entre las filas de los necrones. Pero ellos siguen avanzando. Su apoyo pesado se activa, trayendo cientos de guerreros de la nada. Sus rayos verdes aniquilan casi todo lo que tocan. Pero ninguna batalla debe centrarse solo en no perder hombres ni recursos. Porque si intentas defender o proteger a todos y todo, al final no proteges nada. Así que avanzamos. A mis flancos están los 2 hermanos de mi escuadrón, buenos hombres, pero jóvenes. Yo soy el sargento, por supuesto. Siempre siguen mi ejemplo, pero lo hacen con toda la habilidad y eficiencia de cualquier otro marino nacido en Macragge. He llegado a respetarlos. Disparamos juntos y las filas enemigas estallan. El impacto de los rifles Bolter supera al del Santo Bolter. Los abatimos en el frente, mientras otros escuadrones avanzados están a la izquierda y derecha. La vanguardia principal de nuestro ejército choca contra la de ellos y se desata el infierno. Las deslizadoras cruzan el aire, persiguiendo a sus propias unidades rápidas. Ráfagas verdes golpean la armadura y algunos se desploman en el asiento de sus motos. Pero no es suficiente. Disparamos y nuestras armas avanzan solas frente a nosotros, mientras sacamos las espadas sierra al final y desgarramos alrededor. Los golpeamos tan fuerte y tan rápido que no pueden dispararnos. Tantos de los suyos están entre nosotros y ellos antes de que los ataquemos con espada o pistola pesada, y en poco tiempo salimos al otro lado de su bloqueo. Nos damos la vuelta y buscamos la mayor concentración de resistencia. Luego nos lanzamos de nuevo a los bloques de necrones justo ahí. Aquí deben estar los líderes de estos autómatas, pues seguramente tienen equivalentes a los tecnosacerdotes para motivar a los robots. Así que regresamos con las espadas sierra girando a nuestro alrededor. Esta vez encontraremos a sus señores y les cortaremos la cabeza. Me tomo un solo segundo para observar el resto del campo de batalla, y nosotros, los ultramarines, aplastamos al enemigo a lo largo de toda la línea. Me siento como una gota de agua en un tsunami. Me siento como una piedra en un deslizamiento de tierra. Me siento como un guerrero del imperio triunfante. Y ahora no hay nada que esta galaxia pueda arrojarnos que esté más allá de nuestra habilidad, nada más allá de nuestra capacidad. Por ahora tenemos esperanza, porque Él ha regresado. El Sol Vengador ha regresado. Armadura. Los cielos eran de un rojo rojizo, destellos naranjas, chispas de amarillo, cuando deberían haber sido negros. Porque era la medianoche, muertos siendo la palabra clave. Donde Lord Tambalane debería haber estado, mirando hacia su gloriosa ciudad. Todo lo que veía era una casa de cadáveres, los bulevares, sus avenidas, sus gloriosos cruces. Solo unas horas antes, a la luz del día, habían sido considerados una de las últimas maravillas de este mundo casi muerto. Antiguos e intactos, tenían unos 2000 años de antigüedad. Porque la guerra nunca había traspasado los muros de esta ciudadela en todo ese tiempo. Donde los señores de la guerra tecnobárbaros recorrían el mundo en sus torrentes. Todos echaron un vistazo a las guerras, a los guerreros formados frente a ellos.
y daban media vuelta y se agolpaban alrededor del único faro brillante en el horror del lugar de nacimiento de la humanidad. Las murallas tenían metros de grosor y decenas de metros de altura. En la cima de estas defensas prístinas de efecto mármol había armas de precisión salvaje y poder devastador, construidas con materiales que ya no podían sintetizarse, alimentadas por tecnologías que pocos comprendían ahora. La ciudad independiente había resistido sin importar quién intentara sitiarla. Su ejército formado tenía armaduras potenciadas cuyas armas eran como magia en esta era de ignorancia, porque eran tan brutales y salvajes como cualquier fuerza que amenazara los muros, armas de calor, armas de fusión, incluso desintegradores y similares. Pero donde los defensores de la ciudad sobresalían era en el combate cuerpo a cuerpo. Parecía lo normal sin importar cuán salvaje fuera la devastación a distancia que pudieran desatar. En esta época, la mayoría de las batallas se decidían con la espada. La armadura parecía ser igual o mejor que las armas contra las que se usaba. La habilidad de los espadachines se volvió la más codiciada. Con poder y sables charnaval, sus guerreros eran la muerte para la mayoría de los que se acercaban a sus filas. Habilidad, valor, disciplina. Estas habían sido las cualidades que defendieron la ciudad durante 2 milenios, 2000 años o más. El patriarca ahora recordaba lo poco que habían valido contra ellos. Los guerreros del trueno, la primera legión, los guerreros del autoproclamado emperador de la humanidad. Una década antes, habían observado cómo las fuerzas de este loco marchaban por todo el mundo. Pero cada vez que pasaban por las murallas de la ciudad, quedaban intactas, como la mayoría. Pero no los habían detenido. A diferencia de todos los demás tiranos, los ejércitos de este emperador simplemente no podían perder. Habían traído ruina a todos y a todo lo que se habían encontrado. Guiados expertamente por un ser de poder increíble, ecos del rey innombrable o incluso la mismísima perdición. Sin embargo, a diferencia de ellos, él no moriría y su campaña continuó. Eventualmente regresaron y llegaron. Un hombre con armadura negra potenciada y un yelmo de calavera caminó hacia las murallas. Él proclamó el destino de la ciudad si se resistía. Tan seguros de nuestros propios guerreros acorazados, nuestros valientes capas rojas, los enviamos afuera. En filas y columnas marcharon afuera perfectamente sincronizados mientras todos giraban. Su armadura de poder chillaba mientras sus movimientos combinados enviaban olas de sonido a través del valle. Rebotando en nuestros muros y en la ladera de la montaña, nuestro ejército era un espectáculo digno de ver. Nosotros estábamos de pie sobre los muros como lo habíamos hecho antes. Nos pasábamos bebidas y bocadillos unos a otros, tratando de adivinar cuál de nuestros héroes y sus guardias de élite tomaría más cabezas. ¿Cuál sería el más extravagante, el más letal, el más honorable, el más cubierto de gloria? Y luego, ellos llegaron, los ejércitos completos de este emperador. Era tarde en su campaña. Tenía nuevas tropas, sus originales Lijo-Categus, pero también estos Astartes. Los informes indican que los más nuevos eran más pequeños que los anteriores. Es imposible entender por qué alguien haría luchadores inferiores a propósito, pero así era. Nuestras caras se desanimaron a los pocos minutos del enfrentamiento. Se cayeron los vasos, comenzaron a salir lamentos de las gargantas, los ojos estaban abiertos de par en par. Observamos con horror. Estos Astartes eran al menos 2 pies más altos que nuestros guerreros. Los guerreros del trueno aún más que ellos. Y avanzaron tan rápido, en silencio. Bueno, cargaron.
Nuestros hombres dispararon, eliminando una línea tras otra de ellos, pero ellos también se detuvieron y dispararon. Donde sus hombres se derretían o evaporaban, los nuestros eran lanzados hacia atrás en las filas y a menudo explotaban después. El horror de los Walters, el arma de este emperador. Pero esto no era nada comparado con cuando ellos golpeaban. Tan grandes, furiosos y poderosos. Entraron como si nuestros guerreros fueran niños. Comparados con ellos en tamaño, poder, velocidad y habilidad, bien podrían haberlo sido. La fuerza que nuestros soldados obtenían de su armadura no se comparaba con la de los marines. Y en menos de una hora, todo nuestro ejército estaba muerto. Todos ellos. Ni uno solo logró regresar por las puertas. Bueno, no pudieron, las habíamos cerrado. Llegamos al punto de ordenar a nuestras defensas en las almenas que dispararan hacia la refriega. Pero en el instante en que hicimos esto, el enemigo, con su propio fuego, salió retumbando y con una precisión increíble volaron nuestras antiguas torres de las murallas. Así que regresé a mi fortaleza para presenciarlo todo, porque no tenía ninguna ilusión sobre lo que sucedería ahora. Esperaba que derribaran las murallas, pero simplemente abrieron de par en par las puertas. Esperaba que marcharan hacia mi hogar, hacia la fortaleza central, para luego arrojarme de ella y alzar sus propias banderas. Esperaba ser completamente victorioso o convertirme en el centro de su ira. ¿Acaso no era yo el cónsul? ¿Acaso no era yo el patriarca? Sin embargo, esto no sucedió. Cuando derribaron las puertas, entraron a la ciudad, se dispersaron y ellos mataron y mataron. Observé mientras mi ciudad y cada hombre, mujer o niño fue completamente y totalmente destruido. Mataron a todos. Escucho sus pesados pistones y la armadura rechinando detrás de mí. Solo son dos. Por el sonido me paro junto al más alto. Me doy la vuelta lenta y tranquilamente. Tenía razón. Solo dos de ellos. No se pueden ver sus ojos protegidos, sus burlas en los labios, lo único que puedo distinguir para dar algún indicio de su temperamento. Y lo digo, la única palabra que me queda. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que me vas a matar, como has matado a todos aquí. Todo lo que pido es una cosa. Antes del final, dime. Y uno de ellos responde, no te arrodillaste. ¿Habrías matado a tu emperador si no lo hacíamos nosotros? ¿Habría hecho que cayera? No le hicimos nada a nadie, no hicimos nada. Refutaste su visión. Eres una bandera ondeando en el cielo, una que decía, tú también puedes resistir. Pero nuestro ejército estaba muerto, tú habías ganado. ¿Por qué? Porque al matarte enviamos un mensaje. Nuestro Señor, nuestro amo, no se alegra de esto. No le diste opción. Con la muerte de 100,000 aquí, salvamos la vida de incontables millones en el futuro. Tú y tu ciudad son un mensaje. Nadie puede enfrentarse a él. Nadie debería intentarlo. En estos tiempos no hay elección. O estás con la humanidad o estás en nuestra contra. Porque nuestro Señor es tu Señor. Él es el emperador no solo de este continente, no solo de este mundo, no solo de este sistema. Él es el emperador de la humanidad. Alégrense. Tu sacrificio salvará ríos de sangre en el futuro.
Tu ejemplo, tu muerte salva a miles de millones de otros. Basta de hablar, hazlo. Esclavos, siempre habíamos sido esclavos. Ni siquiera teníamos una palabra para libertad, para rebelión o incluso para paz. Todo lo que conocíamos era la dominación de nuestro pueblo. Los señores supremos, los Ciprasi, controlaban todo. Cada momento de cada día estaba prescrito, manipulado, dominado. Vivíamos en jaulas construidas por nosotros mismos. Las mentiras que nos echaron encima formaron los barrotes, nos hundieron, rompieron nuestro espíritu antes de que siquiera se formara. Y algunos pensaban que incluso eran felices. Pero ¿cómo puede un hombre o una mujer ser feliz si no sabe, si no tiene libertad? Con todas esas decisiones, discusiones y la responsabilidad que conlleva, ¿cómo? Aún así, la mayoría deambulaba por sus días como fantasmas, con sonrisas fijas y los hombros caídos. Recuerdo el día en que todo cambió para mí. Tenía menos de 20 temporadas de vida. Mi centro de producción se había descompuesto. Así que algunos de nosotros fuimos enviados abajo, a la subciudad, la ciudad vieja, para averiguar si había una ruptura, un cambio. Eso fue lo que nos dijeron. No sabíamos nada de esto. Éramos tan ignorantes, tan poco educados. Vagamos buscando deslizamientos de rocas y caídas, como describieron los superiores. Y fue entonces cuando lo encontré, un lugar sagrado, algo que nunca debía haber visto. Porque allá abajo, cerca de las profundidades, detrás de un nuevo deslizamiento de lodo, suciedad y rocas, ahí estaba. Un segmento de la ciudad que no se parecía a ningún otro porque no había sido construido bajo la prescripción de los señores supremos. Lo habíamos hecho solos. Pude darme cuenta de esto de inmediato, instintivamente. Así como no tienes que te digan que el sol toca tu cara, aunque tengas los ojos cerrados. Lo supe y al saberlo estaba condenado, porque podía ver que habíamos hecho algo por nuestra cuenta. Los humanos habíamos creado este lugar y esta ciudad. Hubo un tiempo en que no éramos esclavos, no estábamos dominados y no éramos expertos ni incompetentes. No necesitábamos la protección de los señores supremos. Quizá no la necesitábamos. Y un desastre. Aunque habían pasado siglos, todavía podía ver dónde había estado este lugar. Podía ver que había sido destruido. Edificios medio derretidos, pavimentos rotos, fusionados en vidrio. Ellos habían hecho esto, los superiores nos habían hecho esto, a nuestros antepasados. Y desde ese día yo había cambiado y empecé a difundir la palabra lentamente. Al principio tuve que ser cauteloso, cuidadoso. Porque a nadie le gusta que le digan que puede ser más de lo que es ahora. Al final, incluso tuve que matar a un hombre. Parecía tan abierto, odiaba a los señores supremos como todos. Sin embargo, cuando le conté lo que había descubierto, lo que había presenciado y guardado para mí mismo, rechazó la información. Se rebeló tanto contra sus implicaciones, miró hacia adentro y se dio cuenta de que no podía contener el odio. Así que lo descargó contra mí, me llamó mentiroso, empezó a gritar que me iba a desenmascarar. Así que hice lo único que podía hacer. Lo odié, pero lo hice, y desde entonces fui aún más cauteloso. Tras más de una década de encuentros lentos y fortalecimiento, comenzamos. Cosas pequeñas al principio, pequeños errores que reducían la producción, pequeños errores que llevaban lo incorrecto a la persona equivocada.
Mientras crecíamos y hablábamos, lo resolvimos. Los señores supremos competían entre sí, así que los fuimos revelando unos a otros poco a poco. Y así dejamos escapar pequeños errores de nuevo, mostrando a los señores supremos lo que sus semejantes estaban haciendo, lo que estaban planeando. Y pronto hubo combate abierto entre sus siervos. Muchos nos odiaron por eso, ya que nos enviaban en oleadas unos contra otros. Los señores supremos usaban rebaños de humanos para pelear, nunca a sus guardias ni a sus ejecutores. Así que cualquiera que conociera la causa pero no fuera parte de ella nos despreciaba. Y eventualmente uno de ellos se volteó y le contó a los señores supremos. Y comenzaron las represiones. Las purgas se pusieron en marcha a toda velocidad. Nos escondimos lo mejor que pudimos, pero ellos sabían dónde estábamos. ¿Cómo no iban a saberlo? Tenían grabadoras por todas partes y acabaron con la mayoría de nosotros. Nosotros, los rebeldes. En gran parte por la cantidad de humanos que masacraron. Resistimos porque sabíamos que ellos nos necesitaban más que nosotros a ellos. Para ser sus esclavos, para remar en sus barcos, para mantener su lugar en la realidad. Pero después de eso me volví más desanimado, incluso yo perdí mi fuego. Porque incluso si nuestro pueblo alguna vez fue grandioso, si hicimos cosas sin ayuda, si nos gobernamos a nosotros mismos, ¿de qué servía si nunca podíamos volver a esto? ¿De qué servía lo que guardaba el pasado cuando el futuro era tan sombrío? Y en el fondo empecé a hacer algo que nadie más hacía. Empecé a hablar conmigo mismo, comencé a apartarme y susurrar a lo que yo llamaba el espíritu de la humanidad. Y expresé mi odio hacia el enemigo. Rogué por un salvador para nuestro pueblo allá afuera en la oscuridad del espacio, para que escuchara mi llamado, para que escuchara nuestro lamento, para que supiera de nuestro dolor. Y entonces, un día, las imposibles estrellas brillaron en el cielo nocturno, estrellas que no habían estado ahí antes. Y mientras observaba, el fuego descendió en nuestro centro. Pero no era una lluvia de fuego, eran gotas de metal con una corona a su alrededor. Y cuando cayeron, lo hicieron en regiones mayormente vacías, pero cerca de las casas de los señores supremos. No lo podía creer. Corrí hacia un edificio que ahora estaba despejado, pero cerca de los señores supremos, y lo vi, los vi. De estas lágrimas salieron monstruos metálicos, cada uno tan alto como un señor supremo, cada uno con ojos verdes brillantes, sus pieles de metal tan rojas como la sangre. Surgieron y se movieron tan rápido. Corrieron hacia las casas de los señores supremos, subieron las escaleras, entraron marchando y trajeron fuego y furia sobre los señores supremos. Vi una plataforma flotante bajando a los agentes. Sus armas lanzaban explosiones que destruían a los señores supremos y agentes. Cuando se acercaban, simplemente derribaban a los agentes y los ejecutaban. Las armas de los señores supremos y agentes eran inútiles. Rebotaban en ellos, hacían que su armadura brillara en parches por unos breves segundos. Pero ni un solo monstruo de metal cayó, ni uno solo. Y me estremecí de miedo mientras miraba, lloré. ¿Cambiamos un mal por una tiranía peor? ¿Quiénes eran esos seres de metal que mataban tan fácilmente? Pero fue entonces cuando sucedió. Una cosa bajó del cielo. Estaba bañado en una luz. Era humano. Tenía alas que salían de su espalda. También llevaba la armadura roja, pero con más dorado. Y entonces vi su rostro. Era humano y no pude controlarme. Me arrastré fuera de mi escondite mientras bajaba suavemente y sus pies tocaban el suelo. Estos enormes guerreros de metal lo rodeaban. Sin embargo, la criatura alada los hacía ver pequeños, y mientras salía aturdido, ellos apuntaron sus armas hacia mí. Sin embargo, no morí.
y no podía creerlo. El ser al lado me miró directamente y me hizo señas para que me acercara. Estaba hipnotizado. Caminé hacia él. No pude resistirme. Me miró desde arriba. Sus ojos humanos brillaban y sus labios se curvaron en la sonrisa más gentil que había visto en mi vida. Entonces me habló. Me preguntó: ¿estás listo? 423. Asentí atónito. No salían palabras de mi garganta. Luego hizo una señal y a mi alrededor media docena de estos seres metálicos levantaron los brazos y se quitaron los cascos. Eran humanos, enormes, pero eran humanos. Perdí toda la energía, caí de rodillas porque sentí como si mis huesos hubieran desaparecido. Mientras el centro a mi alrededor ardía, podía escuchar los gritos de los señores supremos, sus ejecutores, pero ninguno de humanos. Ellos estaban aquí solo para matar a los señores supremos, solo a ellos. Y él habló de nuevo, este enorme humano con alas. Mientras él miraba hacia abajo, se arrodilló y tomó mis manos entre las suyas. Luego se puso de pie lentamente y me levantó para que yo también estuviera de pie. Luego miró a su alrededor y declaró con esa voz perfecta: venimos a liberar a nuestro pueblo, venimos a traer justicia, venimos. Porque te escuché tu mente, tu mensaje. Los superiores sufrirán como tú has sufrido, pero ahora eres libre y todos en este mundo contigo. Y lloré porque sabía que era verdad. Habían llegado, nuestra gente había llegado. Guardia de honor. Empezó rápido, sí, el ir y venir de una batalla no planeada. Algunos lo detestan, algunos lo evitan. Yo, para ser honesto, lo prefería de esta manera. Parece más puro. Como si estuviéramos enfrentándonos sin el beneficio de todos nuestros muchos dones. Nuestro entrenamiento, nuestra aparente clarividencia adquirida tras décadas y siglos de batallas ganadas y perdidas. Pero estos enfrentamientos rápidos y furiosos son por los que vivo. Salimos del punto Mandeville justo encima de ellos, dando vueltas. Estaban fuera de formación cuando atacamos rápido. Bueno, si es que tenían una formación para empezar. Llena escoria pieles verdes. Sus rocas estaban ahí sin ninguna dirección definida en mente. Eso parecía, era una realidad. Como es común, los pieles verdes suelen aparecer en grandes armadas o flotas. Bueno, eso definitivamente es una hipérbole, pero a menudo son tan numerosos como las mismas estrellas. Por lo tanto, estos pocos debieron formar parte del avance mayor hacia ese pequeño mundo agrícola. Sabemos que vienen, pero el hecho de que estos estén aquí significa que van adelantados a las proyecciones de pronóstico estratégico. O estaban destinados a ser algún tipo de vanguardia o ataque temprano para explorar nuestras posiciones. Pero siento que tal vez estoy proyectando en este sentido. Aunque no es algo inaudito, es raro que un jefe orco tenga una comprensión tan definida de las funciones y facilidades de la guerra. Ellos usan pura fuerza y agresión. Normalmente, ninguno domina la logística ni el panorama general de una campaña. Sin embargo, siguen siendo una de las plagas más peligrosas. A pesar de todo, son letales. Nunca subestimarlos ha sido mi lema, y hoy lo apliqué al máximo. Nos tomó menos de 10 segundos escanear el lugar y fijar los objetivos a nuestro alrededor. Sin dudar ni un segundo, di las órdenes que llevarán a nuestras naves a colaborar con sus baterías de lanzas. Otro disparo para inutilizar y destruir sus naves. Cuando recuperamos energía al volver al espacio real y disparábamos los cañones, sus escudos seguían inactivos. Enormes grietas chamuscadas cruzaban los costados y frentes de sus enormes y destartaladas naves. Con tantas rarezas colgando de todo ahí, realmente no podíamos saber dónde apuntar. Apuntamos a sus salientes obvios y posiciones de cañones.
La nave, enorme, parecía solo un meteorito con propulsores pegados. Yo estaba muy consciente de que esto no era más que una distracción. Nuestras naves los rociaron con fuego mientras nosotros corríamos a toda prisa hacia las bahías de desembarco. Mis hombres se quedaron en las cápsulas de abordaje. 10 astartes en cada misil. Como de costumbre, estaba flanqueado por Perseo y Peleo, mi guardia de honor, 2 hombres que eran marines, Antes de que mi abuelo siquiera diera sus primeros pasos tambaleantes. A veces me preguntaba qué pensaban realmente de mis órdenes, de mi liderazgo. Pude haberles preguntado en cualquier momento, por supuesto, pero nunca lo hice. No temía su respuesta. Si me hubieran dado una evaluación sincera, entonces habría podido adaptarme a cualquier fuente de fracaso o ineficiencia. Simplemente no deseaba poner en peligro nuestra relación con demasiada intimidad. Confiaba en que los capitanes que me eligieron, los capellanes que me iniciaron, el maestro de capítulo que me crió, todos ellos vieron lo que se requería en mí. Y trato de vivir cada día de tal manera que su fe no esté mal depositada. Es todo lo que puedo hacer. Debemos actuar rápido porque cada roca deberá despejarse desde adentro. Chocamos contra las naves con misiles de abordaje. Atravesamos las armas exteriores, cavando, quemando y derritiendo las capas externas, antes de detenernos, atrincherados en el centro de la nave. Pero hoy la suerte no nos acompañó. Al abrir las rampas frontales, lidero a nuestros hombres afuera y pronto notamos que estamos aislados. Unidades en toda la nave. Todos intentamos llegar a los mismos lugares, así que las batallas se vuelven algo muy cercano y personal. Ordené a Ore intentar llegar a los reactores, lo que esta escoria llamaría un puente de mando. De nuevo, si es que tienen algo así. Pero en nuestra dispersión parece que nuestro punto de abordaje se desvió un poco, porque ahora estamos lejos de cualquier otra unidad. Dicen que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, pero este se recordará en los comedores por mucho tiempo. Si logramos salir de esta con vida, ordeno a las demás unidades que converjan tan pronto como cualquiera grite una ruta o la ubicación de algo que se parezca a un motor o fuente de energía. Los escuadrones se dispersan en la nave, masacrando pieles verdes a su paso. Y lo que sucede ante mis propios ojos es algo de pura pureza. Los pasillos de esta nave piel verde parecen madrigueras de un enorme gusano atravesando una montaña. Es húmedo y oscuro y apenas 2 pueden avanzar lado a lado. Y es esto lo que permite el espectáculo, la exhibición, porque Perseo y Peleo toman sus poderosos escudos de tormenta y simplemente avanzan al frente. Oleadas de pieles verdes se lanzan hacia nosotros, pero no son más que carne de cañón. Mis 2 guardias de honor no permiten que nadie los pase, nadie. Sus ataques de gladiadores económicos arrancan las entrañas de los pieles verdes y las hacen derramarse por el suelo. Cada uno de sus movimientos lleva de un ataque, un golpe, directo al siguiente. Junto con el escuadrón de asalto caminamos tras ellos sobre una alfombra de sangre, vísceras verdes, miembros y cabezas decapitadas. Los pieles verdes. No importa cuántos se lancen contra sus escudos, no importa lo que disparen por el corredor hacia ellos, no importa qué tan grandes o desagradables sean, todos mueren y la guardia sigue avanzando. Mientras coordino el resto del asalto y continúo observando la actuación de mi guardia, solo me viene un pensamiento a la mente. Gracias al Santo Trono. Ellos están de nuestro lado. Nosotros, los Ravengard, no podíamos creerlo. Fue una pesadilla viviente. Solo un día. Eso fue todo lo que tomó. Habíamos sido exterminados. Nosotros, los de la Guardia del Cuervo, ni siquiera sabíamos si nuestro primarca, Corvus Corax, seguía con vida. Nuestra legión, que alguna vez fue enorme, ahora estaba rota, casi aniquilada, pero no fue por los Xenos, sino por otros astartes. Por los nuestros propios. Y así juramos venganza. Los acosamos, nos reunimos con otros, luego incluso formamos flotas y entonces sí que les dimos duro.
los guerreros de hierro, la guardia de la muerte, los amos de la noche, los devoradores de mundos, la legión alfa, los portadores de la palabra, los hijos del emperador y, por supuesto, los hijos de Horus, todos se habían vuelto traidores. No pudimos detener su avance hacia el terror, nada podía, pero sí podíamos hacerles daño. Nos llamaron las Legiones Quebradas, los Manos de Hierro, los Salamandras y nosotros, la Guardia del Cuervo. Curiosamente, a pesar de lo diferentes que éramos todos, funcionó. Funcionó bien. Al encontrarnos dispersos en el vacío del espacio, nos agrupamos. Y los lastimamos. Está bien, escoria traicionera. Los quemamos, destruimos y emboscamos siempre que pudimos. Pero también sufrimos nuestros propios problemas. Agotados, trabajando desde las sombras, carecíamos de todo lo que habíamos llegado a depender. Refuerzos, estructura, descanso, reabastecimiento. Nunca nos cansábamos, pero teníamos que hacer algo para mantener nuestra efectividad en combate. Así que nos adaptamos rápidamente e innovamos. Los sacerdotes de Marte y nuestros técnicos lo intentaron, pero no logramos mantener todo el equipo de guerra. Con el tiempo, sin reabastecimiento ni apoyo, tuvimos que romper las reglas, tuvimos que tomar lo que queríamos y arreglar lo que podíamos. Nunca recibimos la armadura de poder Mark IV como lo hicieron muchas legiones. Ahora sabíamos por qué. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto el Señor de la Guerra? ¿Cuánto tiempo había sido un traidor, esperando su momento hasta que el emperador le diera la espalda? Fueron meses, años o incluso décadas. El pensamiento me repugna, hace que se me suba el vómito a la garganta. No, ni siquiera esa víbora podría mentirle en la cara al emperador. No. Pero de cualquier manera, nunca obtuvimos las mejores armaduras de guerra repartidas por el maestro de guerra. Todas fueron para las legiones que se rebelaron, y nuestra formación estaba muy atrás de las líneas enemigas. Habíamos escuchado de un nuevo tipo de armadura, rápida, ágil. Algunos decían que eran más rápidas que las Mark IV, incluso comparadas con nuestras Mark II o II. Pero yo no lo sabré. Todo lo que sé es que logramos pequeños milagros y ahora mismo estoy parado en uno. La armadura potenciada Mark Kimi, mi nueva pero no tan reluciente armadura de guerra. Un revoltijo de piezas, todas luego mejoradas por los pernos del Mechanicum para mantener la placa corporal extra y servir de defensa contra el fuego traidor. Pero le dieron al traje una apariencia amenazante. Esto funcionó bien para nosotros al inicio. Ellos, el enemigo, no sabían qué usábamos, no conocían nuestros puntos débiles y esto ayudó. Ellos comenzaron a hacer sus propios trajes de 5, pero no duró mucho. Mi armadura Mark V supera a cualquier modelo 3 en resistencia. Mejores sentidos, aunque no tan buenos como los de la famosa Mark IV, pero es resistente. Los servomecanismos están más agrupados que en la Mark II o II, así que soy más fuerte ahora. Pero somos iguales a los que usan la Mark IV. Es imposible saberlo. Sin tener 2 Marines idénticamente capacitados y experimentados, fuertes y rápidos para probar uno contra el otro. Literalmente no tengo ni idea. Todo lo que sé es que sin esta armadura, sin esta nueva versión de la coraza, ya estaría muerto 10 veces. Es todo armadura potenciada, ¿verdad? Solo para aquellos que no luchan en ella y no mueren en ella, o incluso por culpa de ella. He vencido a los Mark II en velocidad y he resistido más que los que usan Mark II en combates cuerpo a cuerpo. Pero luchamos duro, quizás más que ellos. Son tantos. La armadura o la experiencia hace a un mejor marín en la pelea de Pelusa. Porque... Y nunca soñé que alguna vez diría esto, ni siquiera pensarlo, nunca. Estuvo mal, pero ahora soy uno de los mejores asesinos de marines que hay. Y este hecho me dan ganas de llorar.
Si no hubieran hecho todo lo que hicieron, si no se hubieran vuelto traidores. Y se merecen todo lo que les hago. Y más.